El capítulo 16 de la epístola a los romanos cierra esta carta. Es el último capítulo y tiene unas características completamente diferentes al resto de los capítulos que conforman esta epístola. De hecho, el capítulo 16 nos permite introducirnos en las relaciones, amistades, familiares, colaboradores de Pablo. Es como un matiz que se destaca por su toque humano en el capítulo 16. Si uno considera que el resto de los capítulos han sido doctrinales, han sido aclarativos para conflictos significativos dentro de la iglesia, que algunas declaraciones han sido realmente contundentes y tiene una gran carga formativa. Él desea, sin embargo, concluir esta epístola nombrando a una serie de personas, algunas por nombres, otras son anónimas, otras están agrupadas. Sin embargo, es muy interesante que vamos a constatar 4 categorías fundamentales de individuos que el apóstol Pablo presenta en esta epístola. La primera tiene que ver con aquellos que son familiares directos de Pablo, y aquí vamos a conocer algunos de ellos. El segundo elemento es amigos cercanos de Pablo, hasta tal punto que él los llama mis amados o mis grandes amigos. Hay otras versiones. Tenemos un tercer grupo donde él menciona sus colaboradores y un cuarto grupo que son hermanos y hermanas de la iglesia. Estas 4 categorías, es muy interesante que la psicología positiva en este momento dice para que una persona pueda tener una salud mental equilibrada necesita estos 4 grupos de personas y necesita de aproximadamente 12 a 15 personas como mínimo que cubran esta red de formación y de contacto social, es decir, la familia directa y extensa también. Por otra parte, las personas con las cuales compartimos, que no tenemos un lazo de sangre, pero que sin embargo nos sentimos unidos por hobbies comunes, creencias comunes, y que fortalecen nuestro sistema emocional. Tenemos otro tercer grupo muy importante, que son personas con las que nos relacionamos en la iglesia, que puede coincidir que también sean nuestros amigos, lo cual es deseable y altamente recomendable, y que al mismo tiempo nos sentimos unidos por un lazo espiritual. Y el cuarto grupo son las personas con las que nos afiliamos por profesión, por cualquier tipo de práctica laboral, estudiantil, con personas que sí conocemos y que realmente mantenemos contacto habitual, aunque no lleguemos a elementos de cercanía significativos. Este elemento claramente humano del capítulo 16 vamos a intentar, con la ayuda del Señor, analizarlo. Y vamos a encontrar 40 personas que el apóstol Pablo menciona por nombre específico o por grupo en este contexto. Lo que es más impresionante de todos es que, siendo Pablo de la cultura judío-greco-romana, la primera persona que menciona es una mujer. Es impactante, porque generalmente se tiene la impresión que Pablo tiene algún problema con las mujeres. Cuando nosotros leemos en contexto, veremos que es absolutamente lo contrario. De hecho, vamos a proceder con la lectura. Estamos en Romanos capítulo 16 y vamos a leer los versículos 1 y 2, donde encontraremos la primera persona que Pablo menciona. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en quien crea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que la primera persona que menciona es una mujer y es gentil, es griega.
Kencrea quedaba muy cerca de la iglesia de Corinto, en la península del Peloponeso. Y no solamente la llama nuestra hermana, hay una filiación espiritual, sino que además ella tenía un cargo significativo en la iglesia. Era diaconisa, se encargaba del cuidado, la asistencia a pobres, enfermos y necesitados, en una forma muy activa. Y aquí se dice todavía más. Dice, ha ayudado a muchos y a mí también. Así que ella no solamente está mencionada en primer lugar, sino que además se presenta la función que ella tiene, y Pablo establece una conexión realmente cercana con Febe. Y de hecho, ella se estaba trasladando de Kencrea a Roma. Y por eso le escribe a los romanos y les dice, por favor, cuando ella llegue, ayúdenle, asístanla. ¿Okay? Esto es muy importante. Vayamos ahora a una pareja que ya hemos conocido en lecciones de escuela sabática pasadas, y lo vamos a leer, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Así que empieza con una mujer y es gentil. Y ahora vuelve y menciona primero a Priscila y después a Aquila. De nuevo es una mujer primero mencionada, pero ellos son un equipo, ellos son pareja, son un matrimonio. Y también él expone la conexión que tiene con ellos, muy cercana, muy íntima, con gran nivel de agradecimiento. Él dice, ellos han expuesto su vida por mí. Y yo quiero expresar mi agradecimiento por esto, dice Pablo, pero no solo yo, sino todas las iglesias gentiles. Y dice además que se reúnen, permítame aquí, salud, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida para mí, a las cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Está hablando de las iglesias en Asia Menor, de donde procedían originalmente Aquila y Priscila, si lo recuerdan por la lección. Vamos a nuestro próximo, al número 4, y dice, saludad también a la iglesia de su casa. Esta se refiere a Aquila y Priscila, ¿sí? Entonces, ellos... Ya conocemos a una iglesia de Roma. Una de las iglesias de Roma estaba establecida, recordemos que la iglesia es ilegal, en la casa de Aquila y Priscila. Ahora pasamos al próximo. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí menciona a Epeneto como la primera alma que aceptó el evangelio. Es de nuevo un gentil. En la provincia de Acaya para Cristo, también en Asia Menor. Y lo llama amado mío. Es muy interesante porque en griego quiere decir que no solo era un hermano en la fe, no solo era la primicia, sino que él tenía un afecto, una amistad muy cercana con esta alma que había traído como primera en este nuevo territorio. Volvemos ahora, esta es la tercera mujer, dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Así que está hablando de María, que había trabajado intensamente y era una colaboradora activa en pro de las iglesias en Roma. Vamos con más mujeres. En este caso también es una pareja y que además son parientes directos de Pablo. Dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjense qué interesante. Este Andrónico y Junias, no sabemos si era por parte de Junia, que era la esposa, o por parte de Andrónico, que tenían una relación familiar con Pablo. Y es interesante que ellos dos aceptaron el cristianismo antes que Pablo lo ejerciera y se hubiera convertido, porque dice, ellos fueron antes de mí en Cristo, ¿sí?
y habían sufrido en prisión, habían sufrido persecución. Así que Pablo no fue el primero de su familia judía que se convirtió. Había dos más que se habían convertido antes que él y habían sufrido la persecución y la prisión, y de hecho los llama parientes y compañeros, y eran de gran estima por parte de los apóstoles, de la dirección de la obra en ese tiempo. Vamos a más saludos personales y vamos a pasar desde el punto 8 al 12, y de nuevo los tenemos por nombre, y aquí entramos en un paquete muy interesante. Hablamos de Amplias y dice: amado mío en el Señor. Es de nuevo una declaración de profunda amistad y cercanía. Urbano, y a él le llama colaborador en Cristo Jesús. Fíjense que el apóstol Pablo está distinguiendo los que son parientes, los que son amigos cercanos y los que son colaboradores juntamente con el mensaje. Y habla también de Estaquis y le llama amado mío. Era un amigo muy cercano de él. Después nos habla de Apeles y dice que él fue aprobado en Cristo. Generalmente esto significa que él, siendo un gentil, fue perseguido, sufrió y permaneció fiel. Y ahora tenemos el número 12, que es muy interesante porque se habla de Aristóbulo. Y ya sabemos que la mayoría de los cristianos se reunían en lugares aislados, las catacumbas o en casas privadas. Este es un caso interesante porque dice el versículo 10: saludad a los de la casa de Aristóbulo. No dice saludad a Aristóbulo, sino los que están en la casa. Y esto es interesante porque quiere decir que los que eran de la familia de Aristóbulo eran cristianos. Aristóbulo no era. Y aunque él no era cristiano, él permitía que en su casa se hicieran los cultos, se hicieran los servicios y fuera un centro religioso del cristianismo. Pablo lo saluda específicamente. Seguimos con los saludos personales. Vamos al número 13 y aquí tenemos otro pariente más de Pablo que se llama Herodión. Seguimos con Narciso. Y aquí tenemos ya otro grupo. Ya conocemos 3 iglesias en Roma. Conocemos la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Tenemos la segunda iglesia, los que se reunían en la casa de Aristóbulo en Roma. Y tenemos los que se reunían en la casa de Narciso. Así que ya sabemos que por lo menos había 3 iglesias cristianas en Roma. Pero veremos algo más al respecto. Ahora hablamos de 2 hermanas. Esto es muy interesante, que son el número 15 y 16. Dice: saludad a Trifenea y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Y esto es muy interesante. Así que nosotros tenemos personas individuales, tenemos matrimonios que trabajan, y en este caso Trifena y Trifosa eran hermanas. Y las 2 trabajaban intensamente en la causa del Señor. Y así lo dice. Tenemos ahora la próxima mujer, y esta es Pérsida. Dice: saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Si se fijan, todo el tiempo habla Febe, trabajado mucho. Trifena y Trifosa también. Pero de Pérsida se dice: ha trabajado mucho en el Señor. Así que vemos la intensidad de colaboración de las mujeres en este primer siglo. Recordemos que Jesús le seguía un grupo de mujeres que eran también discípulas, ¿sí? Y también lo hemos estudiado en lecciones pasadas. Y entonces vamos todavía a otro más, que serán el número 18 y 19, y es Rufo y su madre. Así que tenemos matrimonios, tenemos personas individuales, tenemos hermanas, tenemos parientes en este sentido también, y tenemos madre con hijo. Y aquí tenemos a Rufo, que es mencionado por nombre, que ha sido elegido por el Señor, y a su madre, ambos fieles servidores del Señor,
Pero Pablo, recuerdan que decía antes que era tanto, leámoslo, la referencia que teníamos cuando decía, me ha ayudado a mí, así como ha ayudado a muchos, en relación a Febe. Aquí en relación a Rufo dice que es la madre de Rufo, él la siente como su propia madre también. Así que cuidó de él y Pablo sintió que era la madre de él también, aunque no lo era biológicamente. Seguimos con los saludos personales. Y ahora entramos desde en el versículo 14, pasamos de los números 20 hasta el 25 y están puestos por nombres específicos y algunos en sentido genérico, y todos ellos son miembros de la iglesia, hermanos, y son Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y el resto de todos los hermanos que están con ellos. Por lo tanto, este sería otro grupo organizado, es el número 4 en Roma. A veces cuando vemos una lista de nombres como las genealogías o por ejemplo, de una lista de nombres, uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Pues yo no tengo conexión, no conozco, no sé. Pero es que comprender el sistema interno del cristianismo es realmente importante en este primer siglo donde había persecución, donde ser cristiano era sentencia de muerte. Cómo esta red comunicativa y de asistencia mutua creaba un amor fraternal muy, muy intenso. Seguimos con los saludos personales. Y vamos ahora desde el versículo 15 hasta el versículo 16. Y aquí tenemos a Filólogo, y lo llama un hermano. Tenemos a Julia, de nuevo, otra mujer, también hermana de la iglesia. Tenemos a Nereo y a su hermana. Así que, si recuerdan, teníamos ya varios que eran hermanos y colaboraban en la causa, como miembros de iglesia también, y también Nereo con su hermana. Después tenemos a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Así que este era el cuarto grupo, o era el quinto. ¿Han seguido? Léanlo, por favor. Donde encontramos grupos organizados en Roma. Y conocemos los principales que conformaban esas iglesias. Ahora hace una referencia a los santos en general, como grupo de a todos aquellos que no menciona por nombre, y además dice que él saluda por parte de los santos y también de todas las iglesias. Ahora vamos a dar un salto y nos vamos a pasar desde el 21 hasta el 23 porque siguen los saludos, pero en este sentido es inverso. No es que Pablo está saludando a los de Roma, sino que los que están con Pablo también adjuntan saludos. Y ahora ese equipo de trabajo, esa asociación de personas con las que Pablo trabajaba, también se involucran en esa deseable visita a Roma y en el restablecimiento del Evangelio. Y leámoslo. Sabemos que cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, está en las cercanías de Corinto, y sabemos aquí que Timoteo estaba con él, porque dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. Así que cuando Pablo está tratando esta carta, Timoteo está con él. Y Timoteo manda saludos también a los de Roma. Pero hay más gente. Aquí menciona a Lucio, a Jasón y a Sosípater. Y eso los llama mis parientes. Estaban con él cuando estaba en este proceso de enviar la carta. Tenemos a Tercio, y aquí tenemos la prueba de que Pablo no escribió esta epístola, él la dictó. Y tenía un asistente, un escriba, un secretario, que fue el que por la dicción fue transcribiendo la carta, y se llama Tercio. Y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Así que vemos que ya tenía un equipo de personas. Tenía a Timoteo, tenía 3 de sus parientes, tenía al escribiente, pero tenía más gente todavía. Veámoslo, el versículo 23 dice,
Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Así que él estaba hospedado en casa de Gayo y él era también parte de la membresía en esa área cerca de Corinto, y en esa casa también se reunía la iglesia en ese periodo de tiempo. Así que donde él estaba hospedado también le envía saludos a Roma. Y después vuelve y menciona a Erasto. Y Erasto era el tesorero de la ciudad, era miembro de iglesia, sin embargo tenía un cargo público significativo dentro de ese territorio, y él también les manda saludos y cierra con el nombre de un hermano específico de esa área que se llamaba Cuarto. Así que 40 personas y grupos están presentes en estos saludos personales. Y es realmente muy significativo para nosotros ver toda esa red intrincada de relaciones sociales, colaborativas, fraternales y también consanguíneas que colaboraban en una forma sistemática con Pablo, porque a veces cuando leemos Hechos nos da la impresión de que, bueno, era Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé, o Pablo con Timoteo, y ya está. Pero cuando uno puede leer esto, se da cuenta que era un grupo que estaba trabajando, era una acción en colaboración y muy intensa y muy energética. Tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo. Pablo está con 3 de sus parientes, está también el escribiente, están alojados en la casa de un hermano de la iglesia. Tenía un equipo de como 7 personas a su alrededor, ¿sí? Entonces, es importante ver la dinámica laboral y fraternal que se mantenía en estas circunstancias y cómo Pablo era tan sensible y cuidadoso al mencionar por nombre no solamente a los que le estaban asistiendo, sino también a todos aquellos que iban a ser receptores del mensaje y que a su vez debían también distribuirlos. Y hemos constatado que de 4 a 5 iglesias estaban establecidas en Roma a raíz del análisis de este capítulo 16. Bien, es normal que Pablo siempre tenga un cierre espiritual, una apelación, un sentido de conclusión formativa para aquellos que van a recibir la carta. Por lo tanto, él tiene 2 cierres aquí. Tenemos desde el versículo 17 hasta el 20, y aquí hace mención de uno de los problemas, uno entre muchos de los problemas que se daba en este primer siglo. Ya sabemos que había problemas entre judíos y gentiles. Sabemos que tenían problemas doctrinales de percepción. Sabemos que tenían tensiones entre ellos importantes, que había lucha por poder y por liderazgo en el primer siglo. Pero aquí él quiere todavía clarificar un punto, y lo vamos a leer del 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No es el cierre de la epístola, pero él quiere establecer un elemento de protección para estas 4 a 5 iglesias en Roma. Y el principio es, ustedes tienen que fijarse en 2 categorías de personas: los que promueven divisiones y los que provocan tropiezo. Estas 2 tipologías, ustedes tienen que evitar a estos grupos humanos, aquellos que dentro de la iglesia provocan divisiones
y generan tropiezo. Son dos cosas diferentes, pero con el mismo objetivo. Y entonces los categoriza el apóstol Pablo. Dice, estas personas que crean divisiones y tropiezos no sirven a Dios por el hecho de que están produciendo un tropiezo, por el hecho que están generando una división en la iglesia. Ellos no sirven a Dios haciendo esta labor, sino se sirven a sí mismos, a sus vientres, a sus deseos, a sus placeres y concupiscencias. ¿Y cómo lo hacen? Palabras suaves, lisonjas o halagos falsos, con el fin de engañar, de seducir a aquellos que son ingenuos, nuevos o incautos. Y esto es muy importante, que el apóstol Pablo establece esos 7 elementos distintivos dentro de la iglesia, pero con el fin de darle un cierre positivo, animador, edificativo. Menciona otros 7 puntos, pero estos son en los que tenemos que orientarnos. Y de alguna manera sintetiza en estos 7 puntos la orientación de lo que debe hacerse en función de los 7 puntos que no deben hacerse. Leámoslo, y ese es el mensaje final, de los versículos 25 hasta el 27. Y dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Si dijo un amén o un así sea a todo lo que debemos evitar, esas 7 características que acabamos de mencionar desde el versículo 17 al 24, del 25 al 27 hay otro así sea respecto a lo que sí debemos hacer: predicar el evangelio, distribuir la verdad, considerar la revelación del misterio, es el plan de salvación, fundamentarnos en las escrituras de los profetas, observar los mandamientos de Dios, dar a conocer a todos esta verdad y ser obedientes a la fe y por fe. Creo que es fascinante, inspirador y altamente edificante esta conclusión. El hecho de que estos escritos han sido inspirados por Dios y dirigidos por el Señor es algo que debe impresionar nuestros caracteres, nuestras vidas, y de hecho debería de alguna manera también ayudarnos en este proceso de reconstrucción como individuos y como iglesia. Es mi deseo y oración. Amén.